Bien, sean todos bienvenidos al sexto Grand Round de este primer semestre del año 2021. A continuación presenta la señorita Darly Ortiz, quien presenta su grupo a continuación. Adelante, por favor. Hola, muy buenas tardes a todos. Hoy les presentaremos el caso clínico, el cual lo trabajamos junto a Valentina Castro, Matías Hernández, Carlos Pastel y bueno, y quienes habla Darly Ortiz. Y nuestra tutora fue la tecnóloga María Carolina Oyerzú. No, avanza. Bueno, los expositores declaran no presentar conflicto de interés con la siguiente presentación. Aquí tenemos la ficha clínica del paciente. La fecha de nacimiento fue el 13/7/1960, la edad del momento del examen fue de 60 años, ocupación conductor y sexo masculino. El anamnesis acude a consulta para mala visión para lejos y para cerca, y dice que debió realizarse los exámenes de OCT y campo visual computarizado por sospecha de glaucoma, pero no pudo realizarlos por contexto de pandemia. Fue rechazado para el test para renovar la licencia clase A y está diagnosticado con diabetes hace 7 años. Bueno, tenemos la agudeza visual sin compensación, ojo derecho de 1, ojo izquierdo 0,3 parcial. La PIO fue de 12 milímetros de mercurio en ambos ojos. La refracción de ojo derecho tiene una agudeza visual de 1 y tiene una adición de más 0,75. Y el ojo izquierdo tiene una esfera de más 1, un cilindro de menos 0,25 a 120 grados, el cual alcanza una agudeza visual de 0,5 parcial. Y también tiene una adición de más 0,75. En la biomicroscopía tiene leve catarata en ambos ojos y la oftalmoscopía, perdón, no puedo sacar esto de acá abajo. Bueno, tiene hemorragias en llamas y algunos exudados mínimos en la zona macular. Entonces, con lo expuesto anteriormente, ¿qué preguntas añadirían a la anamnesis o qué observación tienen al respecto? Señor Tomás Igor. ¿Aló, me escucha? ¿Sí? Bueno, para empezar le pregunto. Dijo que no se había hecho los CT y el campo visual por contexto de pandemia. Me pregunta, ¿agregaría la hora de la PIO? ¿Podríamos volver un poquito atrás, Darly, por favor? La hora de la PIO. Si ha notado que su disminución en el ojo izquierdo, si fue como abrupta o si él no se dio cuenta. Y eso más que nada por ahora. Los medicamentos, si que toma más de algún otro medicamento. Y eso. Valeria Yanca, complemente, por favor. Bueno, en lo de los medicamentos, si es que se controla la diabetes y se hace el respectivo seguimiento que tiene la diabetes por Serges, que son los fondos de ojo anuales, y eso. Bueno, estas son las preguntas que nosotros consideramos. Como dijeron nuestros compañeros, si se controla la diabetes, qué medicamentos toma, considerar su adherencia al tratamiento, hace cuánto fue su último fondo de ojos, si es que se lo ha realizado anteriormente, antecedentes de glaucoma, si es usuario de lente, última consulta al oftalmólogo, desde cuando nota su disminución de agudeza visual, si se presentó de forma progresiva o de forma brusca, y si posee alguna otra patología, y si consume algún otro medicamento. Y como observación, nosotros nos fijamos de que no están las horas de la PIO, que no se registra la agudeza visual con CAE y la agudeza visual para cerca con adición, y no tenemos el hemoglucotés al momento de la refracción. Bueno, esto fue lo que nos llamó la atención a nosotros como grupo, porque además para la adición que tiene el paciente tiene 60 años y tiene una adición en ambos ojos de un más 0,75, lo que nosotros consideramos un poco bajo y nos puede dar a pensar de que el paciente no estaba compensado quizá al momento de la consulta, debido a que la diabetes suele causar miopización. Bueno, entonces, con lo expuesto, ¿alguna hipótesis diagnóstica? Valentina Soriano. Pienso que podría tener una retinopatía diabética descompensada, pero al mismo tiempo igual me hace dudar en el sentido de que los hallazgos están solamente en un ojo. Lo que sí me faltan más antecedentes con respecto a su glaucoma que también le sugirieron, más exámenes para ver que a lo mejor también puede ir por ese lado. Pero
pienso que la diabetes puede ser un gran factor. Gracias, Soriano. Ujú. Muy bien. Bueno, nosotros también consideramos una sospecha de glaucoma, puesto que él ya se le había enviado a realizarse examen anteriormente, y independiente de que las PIO están dentro de lo normal, no tenemos el horario, por ende debemos considerarlo de igual manera. Retinopatía diabética, puesto que él cursa con la enfermedad hace varios años, no tenemos conocimiento sobre su adherencia al tratamiento, además no tenemos el hemoglucotés al momento de la consulta, por lo que nos puede dar a pensar que es el desencadenante de su disminución de la agudeza visual. Y también pensamos en algún tipo de oclusión o trombosis, porque se desconoce de qué forma fue la pérdida de agudeza visual, además de los hallazgos encontrados en el ojo izquierdo, que decía éxodos duros y algunas hemorragias inyectadas. Seguimos. ¿Exámenes complementarios? Vamos con Jimmy. Hola, hola, buenas. Exámenes complementarios, añadiría, por ejemplo, para el tema del glaucoma, quizá un Humphrey, un OCT, una retinografía y, bueno, y a ver, OCT. Y eso básicamente. ¿Alguien quiere complementar? ¿Una angiografía, profe? Una angiografía, ¿ya? Un hemoglucotés en el momento sí que se le van a hacer los lentes igual, porque ese es el motivo de consulta del paciente, ¿no? Sí, ahora creo que estamos todos de acuerdo que independiente del tema de la refracción, el paciente tenía un 0,3 parcial, o sea, no creo que eso sea por el tema de los lentes, ¿verdad? Yo automáticamente pensaría, cuando en la oftalmoscopía relatan la hemorragia, automáticamente también pienso en el proceso oclusivo y algún edema macular, ¿verdad? Así que, pero ¿por qué Francisco? ¿Por qué Francisco en los CTA? ¿Aló? ¿Se escucha? ¿Sí? Yo pienso porque para ver cómo están los vasos sanguíneos en la retina y es menos invasivo que una angio, que podría ser que se hiciera un OCT, Claro, ya que es un examen rápido. un OCT con OCTA, ¿verdad? Pero eventualmente si es que el paciente va a ir a un centro donde está el examen, porque no todos lados está, ¿verdad? Fabián Rojas, ¿por qué la retinografía estereoscópica? Aló, buenas. Bueno, Yo pienso que una retinografía estereoscópica podría, en mácula, podría ayudar a ver si el paciente tiene un edema o no. y también Sí. evaluar el nervio óptico, ¿no es cierto? Sí, también. José Guerrero, ¿por qué la autofluorescencia? ¿Aló? No, yo lo decía más no sé, pero a mí se me hace más notorio también los procesos de edema cuando veo un autofluo, por lo menos en esa zona. Y también para ver cómo está la capa de epitelio pigmentario, por si acaso tiene algún deterioramiento en esa capa. Ya, ahora, tenemos que entender que todo esto es un proceso gradual de avance, o sea, pedirle la batería completa de exámenes y hacerlo gastar plata porque sí, cuidado con eso, ¿verdad? Creo que en estricto rigor, creo que es importante evaluar el tema de la presión, porque tiene antecedentes, una curva de tensión, el campo visual también, el paciente de esa edad tiene que tener algún presente de campo visual hecho alguna vez en su vida, ¿verdad? La retinografía, absolutamente de acuerdo, si es estereoscópica, fantástico. Y un OCT de glaucoma y retina, si tiene OCTA, buenísimo. La angiografía, creo que primero hay que evaluar los hallazgos retinográficos, ¿verdad? Y después, en virtud de eso, poder pedir la angiografía, pero paso a paso. Bien, a ver, Darly, ¿cómo lo hicieron? Bueno, el médico solicitó solamente la angiografía y el ST de mácula. De todas formas, le realizaron el campo visual computarizado. Y nosotros como grupo pensamos que habría sido óptimo realizar el OCT de glaucoma, una curva de tensión con paquimetría y un test de Amsler para ver un defecto en el área macular. Bueno, aquí tenemos el primer examen. Ojo, Darly, que la huesa visual con estenopeico hubiese ayudado bastante. Sí, sí, también. Partiendo por ahí, una huesa visual con estenopeico a lo mejor no hubiese podido entender muchas cosas. Claramente. Ya, bueno, avanzamos entonces al primer examen. No sé si alguien puede escribirlo. Javier Alillo. Hola, ¿se escucha? ¿Sí? Bien.
Entonces vemos un campo visual computarizado, el primer ojo derecho, 24.2 creo, estrategia cita estándar. Bueno, lo primero que vemos son los índices de confiabilidad dentro de la normalidad. Cuando vemos los mapas de desviación total y modelo, vemos una disminución de la sensibilidad. Los puntos que están en el cuadrante inferior, sobre todo inferior temporal. Y al hacer el reajuste de visión, se intensifica la pérdida de sensibilidad de esto. También abajo, en el gráfico de probabilidad, muestra los puntos, estos mismos puntos inferiores, con bajas probabilidades de estar sanos, o también puede ser altas probabilidades de estar enfermos. Cuando vamos a los índices globales, vemos el PHG fuera de los límites normales, un BFI de 97%, está disminuido yo creo que por la pérdida de sensibilidad acá en los cuadrantes inferiores. El MD está dentro de lo normal y el PSD también. Pero la verdad no sé lo que quiere decir que está ese menos de 5%, ahí me pillaron. Bueno, en el ojo izquierdo también vemos los parámetros dentro de lo normal, o sea, los índices de confiabilidad dentro de lo normal. Vemos también una baja de sensibilidad, esta vez en el cuadrante inferior nasal, que se extiende a temporal. En el reajuste también se sigue apreciando esta baja de sensibilidad en los puntos y en los gráficos de probabilidad también. El PHG también está fuera de los límites normales, el BFI está en un 90%. La desviación media no está dentro de los rangos normales, ya que, ¿cuánto era esto? Eso era creo que de más, o sea, menos 2 a más 2 decibeles, si no me equivoco, eran los rangos normales. Y por último, el DSM está también fuera de los rangos normales porque es de 0 a 3, por lo cual podríamos decir que es un campo heterogéneo. Yeah. ¿Se ayudó la compañera, Darly? Sí, muy bien como escribió mi compañera. Quisiera destacar en el primero de que este fue el primer campo visual que se realizó al paciente y además partió con el ojo derecho. Y también fijarnos en la desviación total y la desviación modelo. Sí, como bien dijo mi compañera, el defecto se intensifica. Me gustaría preguntarle al público, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué se intensifica después de hacer este reajuste de la isla de visión? ¿Quién sabe? ¿Por la catarata que presenta el paciente? Es que si hubiera tenido catarata, se habría hecho la limpieza del campo. ¿Quién más? Con Petersen, opine. ¿Aló? ¿Escucha? Sí. Ya, estaba hablando de la desviación modelo, ¿cierto? Sí, el ojo derecho. El reajuste del ojo derecho. Este reajuste se hace cuando se toma el séptimo valor más alto y se le otorga el valor a 0, y en base a eso se traza como una nueva isla de traquear, no sé pronunciarlo, pero como para ajustar de nuevo el campo como a ese paciente específico, de acuerdo a sus valores. ¿Ariane? Perdona, Claudio, me acabo de conectar, así que alcancé a escuchar el ajuste de la desviación modelo. No sé cuál era la pregunta. Darly hizo una pregunta, la pregunta de Pello. Dale. Claro, es que yo digo, fijándonos en la desviación total y la desviación modelo, considerando también que está el primer campo del paciente, vemos que al realizar este reajuste de la isla de visión, vemos que la desviación modelo, los puntos se intensifican y también aumentan en cantidad. Ya. Entonces quería saber si alguien sabía por qué sucedía esto en vez de realizar esta limpieza del campo. Limpieza. ¿Está bien dicho la limpieza del campo? No. No, en realidad es mejor decir un ajuste. Para que se entienda de mejor ajuste. Sí, es un ajuste. Sí. No es una, porque en el fondo he escuchado harto limpieza. Creo que aquí he escuchado varias veces la palabra limpieza. También he escuchado harto ajuste. Pero la palabra correcta no será normalización.
según lo que interpreto yo, no sé el concepto técnico, pero para mí me da parecer que es una normalización del campo visual en virtud de las características propias del paciente. Sí, sí, puede ser una normalización desde el punto de vista como estadístico, ya no una normalización de lo que es frecuente o lo que es común, sino que una normalización desde el punto de vista estadístico, que es un ajuste, ¿cierto?, de la escala. No. Ahora, está don Vicente Petersen, habló respecto a esta limpieza o ajuste. ¿Está de acuerdo, Darle, usted? Bueno, es que más que nada se supone que el campo, en vez de intensificarse, debería ser menor los defectos que presenta la desviación modelo. Y si nos fijamos, este paciente presenta errores falsos positivos. Entonces, algunos dicen que el paciente apretó estímulos que él no vio en ese momento. Y también nos fijamos en el área central de que el paciente tiene diferencias de sensibilidad dentro de los cuadrantes centrales, lo que nos podría decir también que el paciente tocó estímulos quizás sobre su umbral que en realidad no vio. Entonces, me refiero a que este campo visual no es confiable del paciente porque al momento de realizar este reajuste de la isla de visión, quedó con una sensibilidad mayor que la que corresponde al paciente y por ende intensificó estos puntos de menor sensibilidad. Disculpa, Darly, ¿esa interpretación usted la conversó con algún otro tecnólogo? Sí, con nuestra profesora tutora nos explicó un poco por qué estos defectos también aparecían en los campos que se hacen al comienzo. Ya, porque en el fondo, a ver, te voy a dar mi apreciación que tal vez es un poco distinta, porque en el fondo un falso positivo de un 5% me parece que no es tan importante dentro de la consideración de si el campo visual es confiable o no. Ya tenemos, no sé qué edad tiene 60 años, ¿cierto? Un tiempo que es bastante adecuado para el campo visual. 2 pérdidas de fijación de 12, cosa que tampoco me parece tan grave y está asociado probablemente al movimiento que tiene el paciente al principio, sobre todo del examen. Y en el fondo, como se hace un ajuste, ¿ya? Cuando se hace un ajuste del campo visual o una normalización, no siempre van a desaparecer, ¿cierto?, estas alteraciones que probablemente sean patológicas, ya que en el fondo es lo que nosotros vemos, sino que al contrario se pueden evidenciar más las zonas que justamente tienen riesgo de ser patológicas, ¿ya? En el fondo, ¿qué es lo que pasa? Tú bajas la escala, normalizas la escala, ¿cierto? Eliminas todo lo que es reducción de sensibilidad generalizada, asociada eventualmente a un problema de refracción, a un problema de catarata, a un problema de pupila, y evidencias aquellas zonas que realmente tienen probabilidad de ser patológicas. Y por eso te puede aparecer mucho más marcado incluso, ¿cierto? O una probabilidad mayor que en la desviación total. Claro, nosotros le llamamos la atención porque los puntos, más de intensificarse, los mismos puntos aumentaron también en otras áreas, como el tamaño. Claro, porque en el fondo evidencias aquellas zonas donde realmente tienes alteración. Y por eso te aparecen más puntos y te aparecen puntos con mayor probabilidad de daño. Ya, ahora, esa es mi apreciación. Ya. Ya. Bueno, entonces... Ahora, ¿justifica esto la visión 0,3 del paciente, este campo visual en el ojo izquierdo? No. Ese paciente no tiene visión de 0,3 con una sensibilidad de 35, 29, 34, 30. No. Eso es lo que estoy pensando yo. Estoy pensando en la huesa visual. Perdona, inicial. pero yo no vi los antecedentes del paciente, pero si me lo preguntas así... Y veo ese campo visual, una huesa visual 0,3. Algo raro pasa. Ya, vamos, avancemos. Profe. ¿Aló? Sí, quería hacer una acotación. No sé si en ese caso, porque acá se ocupa un estilo diferente al iniciar el examen, el umbral foveal. ¿Será hay una ayuda, a un indicio para entender también las huesas visuales bajas de alguna forma? En el fondo, el umbral de sensibilidad en la porción central, estos 4 puntos centrales, ¿cuánto reflejan la huesa visual del paciente, dice usted? No, es que, por ejemplo, el campo visual Humphrey 3 tiene una opción que se llama umbral foveal, donde literalmente el paciente mira a un diamante formado por 4 luces y responde al centro cada vez que aparece un estímulo de cierta intensidad.
Entonces, ante eso, podríamos también decir qué tan sensible es ese paciente en su fijación. Ya. No, yo no conozco ese umbral foveal del Canfet. Lo que pasa es que tú puedes mantener el umbral foveal apagado o encendido y te calcula el umbral de los puntos cercanos a la fobia. Ya nosotros habitualmente por defecto lo mantenemos apagado. ¿Ya? Por lo mismo, porque en el fondo te genera un poco más de demora en el examen, en el cálculo de los umbrales. ¿Pero cuál es el objetivo del umbral foveal? Calcular el umbral de la fobia. Tú sabes, Claudio, que en el fondo el cita estándar lo que hace el programa es calcularte 4 puntos el umbral específico y el resto de los puntos los calcula en base a los 4 puntos que calculó y por eso es más rápido que el programa de umbral completo. ¿Ya? Porque en el fondo no calcula cada punto, que es lo que hacía el programa antiguo, sino que en el fondo en base a un algoritmo te calcula 4 umbrales y sobre eso calcula los demás que debiesen ser más o menos parecidos. Por eso un paciente que tiene mayores alteraciones del campo visual se demora un poco más, porque en el fondo el umbral de los puntos adyacentes no es exactamente el esperado por el equipo. Ya, entiendo. ¿Ya? Al encender el umbral, en el fondo lo que hace es tener un poco más de exactitud tal vez en los puntos de la fobia. Ok. Bien, adelante, Darly. Ya, aquí más en el ojo izquierdo, más que mencionar lo que ya habrían dicho de los índices alterados, esta lesión en el cuadrante inferonasal que se extiende hacia el inferotemporal, y también darnos cuenta que durante todo el examen el paciente tuvo un movimiento del ojo mayor, sobre todo el ojo derecho. Bueno, aquí tenemos la retinografía del ojo derecho. Figueroa, Jerónimo. Aló, ¿me escuchó? Sí. Hola. Sí, estaba hablando y como que no me pescaba el micrófono. Ok, vemos una retinografía de 50 grados del ojo derecho. Vemos de que la papila presenta una pequeña zona de atrofia, me parece, hacia la zona temporal. Una excavación ligeramente aumentada. Lo veo un poco ovalado. Veo el aspecto de la retina a modo general un poco como con un fondo atigrado y bueno, lo demás veo que las arcadas superiores e inferiores se encuentran bien y si vemos la foto de la derecha vemos que se destaca un poco más esta zona de atrofia que está más hacia la temporal. Eso podría ver yo. ¿Y la excavación, pues, Jerónimo? Se encuentra ligeramente aumentada, profe. Póngale un número. 0,5, 0,6, ¿no? Ok. Darle. Ya. Bueno, destacar de esta imagen la excavación que nosotros consideramos aproximadamente que era un 0,8, 0,7. Tenía los bordes netos, vemos esta atrofia peripapilar hacia temporal, que aquí vemos el límite y acá vemos toda el área de la atrofia. Nosotros igual consideramos que los vasos estaban un poco tortuosos, no es como que sea muy evidente, pero fue como un tema de discusión para nosotros y también vimos algunos cruces arteriovenosos por sobre estas áreas, acá y acá abajo. Ojo izquierdo. Fabián Rojas. Aló, buenas. Buenas. Veo una papila con bordes netos de coloración casi dentro de la normalidad, con una excavación de entre 0,5 y 0,6. Cerca de la arcada temporal superior puedo ver un gran cúmulo de hemorragias en mancha, acompañadas que se van extendiendo hacia temporal, y en la zona macular me resulta muy difícil ver la mácula en sí, como que hay alteración, está como tapada por la hemorragia en mancha y la presencia también hay que destacar la presencia de un pequeño exudado duro. Y también en la arcada temporal superior hay un vaso blanco que no lo alcanzo a distinguir bien porque la resolución de mi pantalla no es muy buena. Pero
creo que sería lo más importante. Eso, lo que dije sería lo más importante que hay que destacar. ¿Cómo se llaman estos vasos blancos? Podría ser un hilo de plata, podría ser. En mi impresión, ese vaso sanguíneo no tiene flujo sanguíneo. Y así que yo lo catalogaría como un vaso fantasma. Un vaso fantasma. El hilo de plata, en el fondo, el vaso se ve sumamente adelgazado, pero aún con torrente sanguíneo, ¿ya? Bueno, hay que ver en la angiografía, en todo caso, si tiene flujo todavía ese vaso sanguíneo, ¿ya? Ahora sí la angiografía es fundamental, ¿verdad? Y el edema macular claramente ahora es visualizable, ¿verdad? Avanza, Gabriel. Claro, aquí destacar, bueno, la excavación que también está un poquito aumentada, aproximadamente un 0,6, 0,5. También destacar las hemorragias que ya nombró mi compañero y ese vaso, ver desde dónde está el origen. Nosotros sí lo consideramos un hilo de plata, más, profe, por si acaso. Ya. Y acá tenemos los exudados duros y bajo la arcada superotemporal vemos una mancha blanquecina que aparentemente podría ser una mancha algodonosa. Y hemorragias maculares también. Aquí pusimos la imagen de las dos papilas para que compararan la excavación y se dieran cuenta de la diferencia que había de un ojo a otro. Aquí tenemos la retinografía más grande para que pudieran visualizar de mejor forma el vaso y ver de dónde viene, cuál es su origen, ya que la angiografía nos va a ser más útil. Aquí tenemos las imágenes del ojo derecho. Vamos con Baeza. ¿Es de este grupo Baeza? No, profe, sí, ya. Tenemos aneritra, ojo derecho. Se puede visualizar un poco la tortuosidad de los vasos. Ya en el autofluo no encuentro ningún elemento destacable. Y en el segundo 41, fase tardía ya, se aprecian... bueno, se aprecia como un aumento de o sea, como un aumento de la fluorescencia a nivel papilar, pero no es mucho en verdad, pero se destaca como la hipofluorescencia de esta atrofia peripapilar atemporal. Hay un llenado completo de los vasos, es homogéneo el llenado, y durante los siguientes tiempos también no se encuentra ninguna alteración en los vasos. Lo único es el aumento de la fluorescencia por tinción de la papila. Bueno, estas imágenes igual se encuentran, lo más a destacar es lo que dijo nuestro compañero, que se veía un poquito más tortuosos los vasos y como las fases angiográficas son más tardías, lo que podemos destacar es la impregnación del contraste en el disco y que se observa de mayor forma la atrofia. La angiografía, la negritra y la autofluorescencia del ojo izquierdo. Vamos con Paulina Cortés. ¿Se escucha? Sí. Ya, entonces tenemos la angiografía del ojo izquierdo. La negrita se observan la tortuosidad de los vasos y principalmente destacamos el contraste negro sobre gris de las hemorragias, de las múltiples hemorragias que hay, y el blanco sobre el gris, que sería el exudado que se ve nasal de la mácula. Ya, entonces en la autofluorescencia se observan las zonas de hipoautofluorescencia que se condicen con las hemorragias. ¿Ya? Y luego en la geografía se observa segundo 17, se observa fase arterial, se observa, bueno, hipofluorescencia por bloqueo en las zonas de la hemorragia. También hay una hipofluorescencia, diría yo que aumentada en la zona macular. Y una hiperfluorescencia temporal del disco óptico, que no sabría decir si todavía sí es anómalo. En la
segundo siguiente se observa, bueno, el llene de los vasos, se acentúa la Paulina, ¿qué es lo que le llama la hiperfluorescencia. atención? Vamos al grano, vamos al grano. La hiperfluorescencia por bloqueo y luego esta hiperfluorescencia, si no me equivoco, está donde estaba el vaso fantasma, ¿cierto? Este vaso que pasa aquí bien ramificado, que luego se empieza como a generar una hiperfluorescencia por extravasación, que genera un patrón como irregular. Eso me llama la atención. Muchachos, tienen que ser más concretos en sus descripciones. Yo sé que están tratando de seguir una pauta, ¿verdad? Que yo mismo les he enseñado, pero traten de ser más concretos, sobre todo para el tema de las pruebas y todo eso. Creo que es relevante hacer un poquito más concreto, ¿ya? ¿Cómo describiría yo esta angio? En la retinografía, en la aneritra se logran ver las manchas más oscuras asociadas a la hemorragia en mancha que logramos ver en la retinografía. Y en la angiografía, desde el flash coroideo hasta, perdón, desde la fase arterial hasta la fase tardía, que la tenemos de los 3 minutos, vemos las zonas de hipofluorescencia por bloqueo asociado a la hemorragia y zonas de hipofluorescencia por falta de llene asociado a zonas de isquemia, producto de este proceso oclusivo de esta rama venosa, ¿verdad? El cual el vaso comprometido presenta vasculitis por la extravasación de contraste, ¿verdad? Que se da desde la fase inicial hasta la fase tardía, con impregnación del tejido adyacente, ¿verdad? Y también se puede ver una hiperfluorescencia difusa en la región macular, asociada probablemente a la presencia de un edema macular. Listo. ¿Ok? Yeah. Otra cosa a destacar en la fase arterial es que este paciente tiene una arteria ciliorretinal, que también la tenía en el ojo derecho. Verdad, verdad. Chiquitita, pero tiene. Sí. Bueno, para avanzar, esta es la imagen un poco más grande, como para que vieran el origen de dónde venía este vaso, ya que costaba mucho saber de dónde venía si uno no lo comparaba con la retinografía, ya que este presenta una discontinuidad y ahí era más difícil saber de dónde venían los vasos que estaban exudando. Bueno, aquí tenemos el OCT de ojo derecho. Esto lo voy a explicar yo para que avancemos más rápido. Más que nada destacar que la excavación se ve un poco más aumentada, el retina map está bien centrado, se encuentra dentro de lo normal, angioretina está bien segmentado y no tiene zonas de hipoperfusión. Pasamos al ojo izquierdo. Bien, Rocío Urtubia, ¿está ahí? ¿Puede? Ok. Paula Cuevas. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí. Ya, ojo izquierdo, voy a partir con el line, donde no se presentan elementos hiperreflectivos en la interfaz vitreoretinal, más que lo normal del vitrio. El contorno foveal está presente pero asimétrico debido a la presencia de elementos hiporreflectivos de aspecto quístico. El esquema retinal está normal y el EPR también está continuo. El radial lines nos permite ver más cortes de este mismo edema, donde hay un elemento hiperreflectivo central en fobia que está causando atenuación posterior. Siguiendo con, no veo el raster, ¿sí? También nos permite ver este edema, ¿cierto? Del área foveal. El retina map está bien centrado y nos muestra este engrosamiento, ¿cierto? Del área periparafoveal, hacia superior y hacia temporal. Bien, a nosotros, además de todo lo que ya nombró nuestra compañera, nos llamaba la atención este elemento normoreflectivo casi dentro del quiste y que también se manifiesta en otras scan pasadas por el radial line. Y llegamos a la idea de que podría ser un macroneurisma que quizás lleva más tiempo en ese lugar. No sé, profe, si usted tiene alguna otra opinión. No. Macroneurisma, en el fondo vamos a tener mucho sangramiento. Es diferente, en el fondo va a ser más superficial. No va a ser un macroneurisma, ¿verdad? Eventualmente de arteria. No es de un capilar, como para que esté internamente en la retina. ¿Ya?
Bueno, más que destacar de esto, también las hemorragias que se encontraban hacia la zona, o sea, los edemas que se encontraban hacia la zona superior. Y aquí tenemos el angioretina. Si lo va a describir alguien, lo describo yo. Descríbalo, Dailin Ramos. Bueno, angioretina de ojo izquierdo. Podemos ver que debido a estos espacios hiporreflectivos que tenemos en la retina, la segmentación no está de buena manera. Y de igual manera, hacia la zona superotemporal, podemos ver, veo pequeños espacios de hipoperfusión, en donde no hay hipoperfusión, y en la retina externa, debido a este mismo espacio, hay una zona de bloqueo de la imagen. Y en el Vessel Density podemos ver que hay baja densidad capilar en el mismo lado que se ven las imágenes de retina superficial y hacia superatemporal, disculpe. Y en el angioretina se ve un espacio de hipoperfusión que coincide con el espacio hiporreflectivo como lo hicimos anteriormente. Bien. Bien, más que destacar solo el defecto de que haya superotemporal tanto en la capa superficial, la plexiforme profunda, también la mala segmentación que hay debido a este edema que hay en la retina, lo cual también no es muy confiable ya que tenemos artefactos en la capa más externa y en la coriocapilar. Y en el H-angioretina podemos ver la comparación entre la imagen anfaz estructural y la imagen de flujo, donde podemos ver este defecto hacia superotemporal como zonas de hipoperfusión y rarefacción vascular. Sin embargo, vemos que en la imagen anfaz de flujo hay muchas zonas que no capto tejido, que también podría estar generando estas zonas hiporreflectivas. Y aquí nos llamó bastante la atención este elemento hiperreflectivo que se ve en esta zona, ya que la imagen anfaz no captó tejido y está pasando justo por este defecto aquí cuando lo observamos en el VSCAN. Oye, hace la precisión de que efectivamente era un vaso fantasma, no un hilo de plata, porque no tiene flujo. De hecho, ahí se ve cómo se corta el flujo en el OCT Angiography, ¿verdad? Y en la angiografía se ve el vaso negro. Hay uno que mantiene perfusión, pero hay uno que es lateral, que es el que podemos ver blanco, que no tiene flujo, está totalmente hipofluorescente. Así que en ese caso confirma la presencia de un vaso fantasma. Si mantuviese flujo, tendría algún grado de hiperfluorescencia todavía, o sería posible verlo en OCTA, ¿ya? Bueno, entonces con los exámenes, ¿cuál sería su diagnóstico tentativo? Uribe. Bueno, por el edema macular, me indicaría que, claro, que el paciente debe tener la retinopatía diabética en el ojo, que está afectando el ojo izquierdo. Y está ahí provocando esos edemas que se apreciaron en el OCT. Eso es como lo que se me ha venido a la mente en todo momento. Y como tiene una retinopatía diabética de la mitad de la retina hacia arriba, pero de la mitad de la retina hacia abajo no. Pero, profe, no lo escuché. ¿Cómo dijo? Entonces, usted me dice que tiene una retinopatía diabética de la mitad del ojo hacia arriba en el ojo izquierdo y el ojo derecho está sano. Entonces tiene una retinopatía diabética sectorial, solo de la retina superior del ojo izquierdo. Buena acotación. No, sí. Imposible. Gracias por el descarte. Entonces tendríamos que pensar en un tipo de oclusión. Ya. ¿Algún tipo de oclusión venosa? Exactamente, oclusión de rama venosa, ¿verdad? Ahí la Valeria Yanca puso oclusión de rama superior venosa. Ahora, lo que es más relevante en virtud de los exámenes, ¿es de orden isquémico o edematoso? ¿Qué opina Yanca? ¿No está ahí? Felipe Igor dice isquémico. ¿Ya? Yo estoy de acuerdo. Hay bastante isquemia en la lesión. Avance, dale. Ya. Bueno, estos son los diagnósticos que nosotros pensamos. Bueno, hay que destacar que este caso no tenía un cierre.
Así que estos son los diagnósticos que hicimos como grupo y junto a nuestro profesor tutor. Glaucoma solo lo pusimos porque no pudimos descartarlo. Vimos las papilas que estaban una excavación aumentada, sin embargo faltan muchos exámenes para poder confirmarlo, pero lo dejamos aquí como para que no se nos olvidara que también hay que proseguir con eso, que es importante. La retinopatía hipertensiva, bueno, nosotros sí consideramos que ese era un hilo en plata porque vimos que sí tenía fluorescencia en el momento de hacer el angio, y pensamos que posterior a esta retinopatía hipertensiva ocurrió esta oclusión de rama venosa superotemporal en el ojo izquierdo. Tiene lógica. Sí. Entonces, tratamiento, seguimiento y pronóstico de este paciente. Del Río. ¿Aló, se escucha? Sí. Ya, en cuanto a la oclusión de rama venosa, viendo las hemorragias y eso, habría que pensar en factor anti-VIGA o ya si siguiera más avanzada una fotocoagulación. Como según la sospecha de retinopatía hipertensiva sería controlar la hipertensión que podría tener el paciente, y para glaucoma sea un mejor seguimiento, es decir, curva de tensión o ser más atento con los campos visuales. Eso. No estoy seguro en cuanto a la oclusión, pues no sabemos la antigüedad, no sabemos si podrá recuperar esa visión que ella perdió. Y incluso viendo que tenía una catarata al principio de la leve, si podía aumentar, yo diría que un pronóstico reservado. Darly. Aquí hicimos una tablita para diferenciar los diferentes diagnósticos. Primero, el tratamiento de la retinopatía hipertensiva. Lo esencial es tratar la enfermedad de base. En este caso, posiblemente la hipertensión del paciente y la diabetes. Es necesario que tenga controles regulares y lo más importante es la educación al paciente y destacar la importancia de la adherencia a sus tratamientos. Para la obstrucción de rama venosa, el paciente quedó con anti-VEGF, inyecciones antivitria, y lo que nosotros también nos llamó la atención es que no teníamos las imágenes periféricas del paciente en la angiografía. Por ende, no podíamos saber si estaba sufriendo con zonas de isquemia en las periferias, y en caso de que sí lo hubiese tenido, es necesario realizar la fotocoagulación para prevenir el posterior neovascularización y, bueno, más grave de eso, un posterior glaucoma neovascular. En cuanto al seguimiento de retinopatía hipertensiva, ver el fondo de ojo y dependiendo de los hallazgos en el fondo de ojo, es realizarle el tipo de OCT o angiografía, porque ya sabemos que este es un examen bastante invasivo, entonces debemos hacerlo solamente cuando realmente sea necesario. Además de guiarlo con agudeza visual y controles regulares de su presión arterial. Y en la obstrucción de rama venosa, también el fondo de ojo, en caso de encontrar hallazgos, realizar o un OCT de retina o angiografía y seguimiento con agudeza visual también. Ante la sospecha de glaucoma, este se debe confirmar con los exámenes de glaucoma como OCT, un campo visual computarizado que sea confiable y exámenes de segmento anterior. Y bueno, pronóstico para este paciente, nosotros consideramos que este paciente puede tener un buen pronóstico si es que tiene una adherencia a sus tratamientos, ya que las lesiones se pueden quizás reabsorber y puede recuperar parte de su agudeza visual si se reabsorbe también el edema o también la totalidad de su visión. También considerar que si este paciente tiene cilios retinianos en ambos ojos, en caso de que tenga futuras afecciones vasculares, es importante saber, bueno, que este paciente tiene suerte y puede tener una buena agudeza visual posterior a esas afecciones. Yo aquí quiero comentar que en el fondo hay que ver, creo que el campo visual es bastante concordante con el defecto que tiene el paciente a la angiografía, ¿verdad? Eso por una parte. El tema de la agudeza visual, que todavía es con ese campo visual 0,3 como raro, pero puede ser que a lo mejor hay que ver cuánto tiempo pasó desde la consulta hasta que le hicieron el examen. A lo mejor ahí pasó tiempo, ¿ya? Hay que analizar, por ahí puede haber cambiado algo. En la región macular no vi isquemia, pero sí vi isquemia, y sobre todo, y aquí hay algo bien particular, que es la isquemia parietal, que es la isquemia de la pared de los vasos sanguíneos comprometidos, por eso la vasculitis, esta extravasación de contraste. Por lo tanto, esa región que tiene isquemia no se va a recuperar y probablemente ese escotoma que va a tener el paciente va a prevalecer, ¿ya?
Pero la visión central, no vi isquemia, si vi el edema, en la medida que pase el edema, esa visión debiese poder recuperarse, ¿verdad? Pero el escotoma, de que va a quedar ahí, va a quedar. Bueno, y además, nosotros aquí mostramos la clasificación de Kane, es cuando nos dimos cuenta que el paciente puede estar cursando una retinopatía hipertensiva de tipo 2. Bueno, porque son estos los hallazgos que encontramos principalmente. Por ejemplo, en la arteria Nilo de Plata, cruces focales o difusos, cruces arteriovenosos, encontramos algunos éxodos duros, hemorragias puntiformes y lo más importante, la trombosis de vena. Y a modo de discusión, bueno, aquí hicimos un punteo de las cosas importantes que consideramos. Primero, que el paciente llegó y en la ficha clínica no sale que él cursa con presiones arteriales altas o que sea hipertenso, solamente nos habla de que él tenía una diabetes hace 7 años, entonces nosotros no sabemos si esta hipertensión arterial no ha sido informada o solamente estaba ausente en la ficha. Cosa que es importante para poder guiar el caso, tanto al momento de realizar los exámenes y en el momento en que nosotros lo quisimos desarrollar. No se realizó el OCT de glaucoma, nos llamó la atención que el médico, a pesar de que hayan sospechas de que el paciente pueda tener glaucoma por sus consultas anteriores, no le haya enviado a realizar este OCT de glaucoma o de papila. Y en el momento de realizar los exámenes, si vieron estas excavaciones más aumentadas, también llama la atención que solamente le hayan hecho el OCT de retina. También al momento de lo que ya expliqué antes, que es importante que estos pacientes que presentan obstrucción de ramas venosas o cualquier tipo de obstrucción, tengan sus fotos periféricas en la angiografía para ver si realmente existen zonas de isquemia. Y por último, la adherencia del paciente al tratamiento es fundamental para ver cómo es el pronóstico de esto a futuro, ya que depende netamente de cómo él se cuide su diabetes, su hipertensión, si es que esto tenga un buen o un mal pronóstico. Puede que su retinopatía hipertensiva avance de forma más abrupta, puede que genere otros tipos de obstrucciones, incluso puede generar otros daños más sistémicos en órganos más fundamentales a nivel del sistema. Por eso nos destacamos el rol como de educar de nosotros del tecnólogo médico, lo importante es que es decirle al paciente que se debe cuidar o puede tener unas consecuencias mucho más graves que solamente la pérdida de su visión. Bueno, y aquí vamos con los papers. El primer paper fue publicado el 12 de junio del año pasado, del 2020, y a grandes rasgos este paper quiso mostrar que a los pacientes que cruzan con hipertensión sí se les puede detectar una falla en la microvasculatura retiniana con OCTA, y no solamente con la angiografía con fluoresceína, que se supone que es más invasiva para los pacientes. Estos compararon a pacientes hipertensos controlados sin afecciones oculares versus un grupo control y midieron la zona central, la de 6x6, donde compararon y midieron la zona de la plexiforme superior y los vasos la plexiforme más posterior. Aquí tenemos donde tenemos las bases superficial y los plexos profundos. Ya sabemos que la superficial va desde la alimentante interna hasta la plexiforme interna y la profunda va desde la nuclear interna hacia la plexiforme externa. Aquí vemos que ellos cuantificaron la zona avascular foveal central y también calcularon la zona parafoveal. Y como resultado ellos obtuvieron que los pacientes que cursaban con hipertensión tenían una zona vascular foveal mucho mayor y menor zona parafoveal en comparación con el grupo control. Cosa que ellos llegaron a la discusión de que es importante o que sería muy bueno o muy potencial tomar el OCTA como para poder ver posibles riesgos a pacientes hipertensos. Aquí tenemos otro paper que se realizó en la población coreana, donde aquí intentaron medir la capa de fibras nerviosas alrededor del disco en pacientes que cursaban con una hipertensión arterial bien tratada y que tuvieron una data de más de 5 años, versus un grupo control. Y esto lo evaluaron dentro de 4 años. En esto pudieron observar que los pacientes que tenían hipertensión arterial tenían una disminución de la capa de las fibras nerviosas. Aquí tenemos la media, tenemos la parte superior del disco, el sector nasal, el inferior y el temporal, donde todas tuvieron una disminución con respecto al grupo control y además entre sus mismos exámenes.
lo que llegaron a una discusión de que los pacientes que cursan con hipertensión arterial también tienen es como un factor de riesgo para desarrollar estos defectos característicos glaucomatosos, incluso para llegar a desarrollar un tipo de glaucoma. Estos eran pacientes que sin glaucoma, Darly. Sin glaucoma, solo con hipertensión arterial. Estaba asociado única y exclusivamente al aumento de la presión arterial, nada que ver con arterial, sí, no tenían afecciones oculares. ¿Me puede el paper, por favor? Sí, está aquí en la... ¿De cuándo es ese paper? La bibliografía. A ver, Varios estudios en Corea, más que nada, y en China. Es que estos gallos bailan K-pop. Bueno, igual nosotros pensamos que quizás podía influir mucho más en ellos por como la disposición de sus ojos, como de... donde son como asiáticos, quizás tengan más problemas oculares, pero en el fondo ellos descartaron todas las otras patologías y solo tomaron a estos pacientes que tenían hipertensión y además controlada, que no pasaron de los 140 milímetros de mercurio. O sea, la diferencia que tienen los ojos coreanos con los nuestros que está por fuera, son los párpados, ¿verdad? No tiene nada que ver el ojo por dentro. Sí, claro, hay una mayor prevalencia, pero tienen cámara antirrorraza, ¿verdad? Claro, es que habría sido bueno tenerlo quizá en América o en otro tipo de... que sea más similar quizás a nosotros. Lo que pasa es que en el tema vascular, yo no veo la diferencia, en el fondo desde este punto de vista, que sean coreanos o no lo sean. Quizás lo habría pensado si es que hubiesen sido pacientes afroamericanos, pero en este caso yo no... ¿Y de cuánto es el EN de los pacientes? Este paper creo que era de 50 ojos. 94, no, el 94 era el otro. 50 ojos. Sí, o sea... ¿Y de cuántos serán hipertensos? ¿De cuántos será? Ya, hay que leer el paper. Ya, hay que leer el paper, ya. Pero eso lo pedí, por eso lo pedí, Claudio, ya que hemos conversado ahí largamente. Sí. Bueno, a grandes rasgos, entonces, eso es a lo que se refería. Bueno, y aquí está nuestra bibliografía y muchas gracias por su Muchas atención. gracias, Darly. Muy interesante caso y muy bien planteado. Bien, Dailin Ramos. Deja de proyectar. ¿Quiero hablar? ¿Puedo hablar? Claro. ¿Audio? ¿Sí? Es que yo tutoré a las chicas. Disculpen que estoy sin la cámara porque estoy con internet súper inestable. Quería aclarar algunas cosas. Uno es que el caso se lo consiguieron los chicos. Bueno, felicitarlo a los 4, trabajaron cualquier cantidad. Y ellos se los consiguieron con un compañero, creo. Y la información que está es la que se entregó. No había nada más. ¿Ya? Entonces los chicos igual como un raciocinio bien crítico de todo lo que faltaba, más que nada por ese lado. Y en cuanto al diagnóstico, estaba súper claro la trombosis de vena, y con la retinopatía hipertensiva igual fue algo que se discutió entre todos bastante, ¿ya? Porque uno no veía sus vasos tortuosos, la típica retinopatía hipertensiva, pero igual habían vasos tortuosos, habían cruces arteriovenosos, ¿cierto? La misma trombosis, y nosotros nos jugamos por el hilo de plata, incluso después de verlo en la angiografía, ¿ya? Y en el fondo es como eso. Y lo del campo visual, ¿Ariane está por ahí? ¿O desapareció? No sé, fue a hacer algo. Pero... Ah, ya. Después lo converso con ella, que yo lo conversé con para ver si nos queda claro después el tema eso de la desviación total y modelo. ¿Ya? Fantástico. Y eso, y felicitaciones. Gracias, Caro. Dailin, adelante. Y ahora sí voy a exponer yo, que soy la que está en internado. Buenas tardes, Estaba profesores. aquí, yo la estaba llamando delante, no me contestó. No, si llegué recién, estaba corriendo. No, bueno, Estaba en colegio. Así que ahora sí ya llegué.
Bueno, nosotros somos el grupo 12, voy a exponer yo, que soy Rocío Urtubia, que estoy en internado, Dailín Ramos en Clínica 3, Byron Roblero de Clínica 3 y Tomás Ortiz, Clínica 1. El grupo expositor declara no tener conflictos de interés con la siguiente presentación. Bueno, la primera consulta se realizó el 11 de febrero de 2021. La paciente de sexo femenino de 28 años, usuaria de lentes. Y el motivo de consulta para receta de lentes y relata que desea operarse. La refracción subjetiva para lejos solo tiene cilindro en ambos ojos, ojo derecho menos 2,25 a 100 con agudeza visual de 1, ojo izquierdo menos 2 a 178 grados con agudeza visual de 1. ¿Qué preguntas agregarían a la anamnesis? Jimmy. Bueno, agregaría, si es que, ¿qué pregunta? Los antecedentes primero, si presenta algún tipo de enfermedad sistémica, y ella quería operarse, ¿cierto? Sí. Ya. Si es que tiene alguna patología familiar, hereditaria, por ejemplo, ectasias corneales quizás. En eso me centraría más que todo. Muy bien. Entonces, las preguntas que agregaríamos, primero, antecedentes oftalmológicos personales y familiares, tales como glaucoma, estrabismo o orificio de refracción, y ahí entraría desde cuándo que es usuaria de lentes también. Antecedentes mórbidos personales y familiares, cirugías previas oftalmológicas, la ocupación, la razón por la que desea operarse y si usa medicamentos. ¿Qué opciones podría tener la paciente? Vamos con Benjamín Campos. Buenas. Bueno, si la paciente quiere operarse, hay que fijarse primero en su refracción, por lo que vi que tenía una miopía baja de -2 y -2,25. Y además tiene ¿cómo? Tiene solo astigmatismo. Solo astigmatismo. Ah, ya. Ponme la En refracción, Rocío. Ponle una refracción ahí para que... Ya, ahí. Ahí está. Ya, en ese caso, la paciente, al ser del año 93, tiene 28 años, podría optar a una cirugía LASIK. Muy Entonces, claro, la paciente indica que le gustaría cirugía láser y entre estas opciones en el centro nosotros contamos con LASIK y PRK. Ok. ¿Ya? Entonces, ¿qué exámenes a realizar pedirían ustedes para una paciente que se quiere operar de LASIK o PRK? Catalina Estudillo. ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Se escucha? Una topografía. Una topografía. ¿Está preguntando o me está diciendo? Le estoy diciendo. Ya. Una Seguridad. biometría. ¿Una Sorry, qué? que me está- Una biometría. ¿Con qué objetivo la biometría? Para calcular. No, perdón, no, biometría no. Es que me confundí de cirugía. Topografía. Microscopía especular. ¿Por ¿Puede qué ser? microscopía especular? Porque se va a hacer un tallado corneal con el láser. Entonces es necesario ver... es que en verdad la topografía me entregaría todo, me entregaría la curvatura, la paquimetría, los índices de queratocono, que es importante para... La topografía me entrega todos esos mapas. ¿Un wavefront necesarios corneal para... será relevante? ¿Cómo? ¿Un wavefront corneal será relevante? Sí, también.
¿cómo se llama? Aberrometría. Una aberrometría igual. Es el waveform. Que también claro, que también me lo puede entregar una topografía, depende del equipo que se utilice. Porque tiene un antenio o un... Sí, o una algo así. Piense que no todo el mundo tiene esos equipos, ¿verdad? Está un poco volada, Catalina. Ya, vamos. Valentín Lepe. ¿Aló, se escucha? Sí. O sea, yo igual estoy de acuerdo con varios de los exámenes que dijo la compañera. Principalmente me quedaría con la topografía, que va a ser como fundamental para estudiar el cilindro que ella se quiere operar. Ya. Y la microscopía especular, pues para ver, si viene una paciente súper joven y se espera que tenga como un endotelio sano, igual es importante ver el estado porque si tiene bajo recuento de células después puede haber como problemas por cirugía, opacidades sobre todo. Entonces igual hay que tenerlo en cuenta. Hay unos colegas aquí que están hablando del Schirmer. ¿Qué opinas? O sea, el Schirmer, claro, igual podría servir porque nos podría ayudar como a comprender bien el estado lagrimal de la paciente, que igual puede jugar un papel importante como en la refracción, pues para ver si es que tiene ojos secos o alguna otra patología. Adelante, Ortubia. Ya, entonces los exámenes que se piden generalmente es topografía corneal, autorrefractometría con y sin cicloplegia, el test de Schirmer, paquimetría, fondo de ojo en algunos casos, pupilometría y aberrometría. Entonces, la indicación del médico fue solicitar la topografía corneal. Entonces, la segunda consulta, 2 de marzo de 2021, casi un mes después, el motivo de consulta es porque la paciente ya se realizó el examen de topografía corneal. Mantiene la refracción y las observaciones que pone el médico es que presenta síndrome de ojo seco. Con 28 años. 28 años. Ya. Entonces, aquí tenemos las topografías ojo derecho y podemos ver que los índices de confiabilidad se encuentran ok. Ortubia, calma. Carlos Soto. Y para que lo expliquen ahí. Hola, ¿se escucha cierto? Sí. Ya. Bueno, aquí en el mapa de curvaturas sagital se observa un patrón de corbatín vertical con una, bueno, es simétrico. El K1 es de 42,8 dioptrías, el K2 de 46,1, por lo que hay una gran diferencia entre los dos y eso explica el astigmatismo de la paciente. La córnea posterior, el K1 es 6,2, K2 6,7, una diferencia de 0,5. Y bueno, aquí en la paquimetría, el ápex y la posición más delgada tienen una diferencia. No, esta es normal, sí. Y bueno, eso, en los mapas de elevación, los puntos están dentro de los parámetros normales. Y sí, eso, sí, están dentro de los parámetros normales. Ya, igual aquí me gustaría destacar que los mapas de elevación, los parámetros igual se encuentran como muy al límite del rango de normalidad, ¿ya? Sobre todo la posterior, que es mayor en el rango de los 4 milímetros, esta es de 17 micras, y el rango de normal es hasta 17, entonces se encontraría en el límite, ¿ya? Y también el desplazamiento de la posición más delgada también se encuentra dentro del límite, ya que es cercano a 1 milímetro. Sigamos. Detalle. Y aquí el de Belina Ambrosio. Santiago Lorenzo. ¿Aló? ¿Se me escucha? Sí. Ya.
Acá en el mapa tenemos que ver el de elevación de frontal y posterior, siendo que en el Benín Ambrosio, se ve la primera es el normal, el segundo es el corregido y el tercero es la diferencia entre los dos. Y más que nada, la verdad es que no veo que haya una alteración. Lo veo normal y aparte también en el gráfico de progresión paquimétrica, veo que están dentro del rango. ¿Urtubia? Sí, está dentro del rango. Sin embargo, el porcentaje de incremento paquimétrico se encuentra en el límite, lo que indicaría un posible patrón anormal. ¿Dónde está ¿Ya? ese? ¿Me lo puedes mostrar en el... Sorry. Dailin, ¿le puedes mostrar? Que ella estaba compartiendo bien con mi computador, no puedo, así que... Y lo va a mostrar. Y además son igual las de... Parece que falta un pedazo ahí, ¿o no? Sí. Y el punto de elevación frontal y posterior del punto más fino de la córnea lo podemos ver que está en amarillo, ¿cierto? Sí. Eso nos indica que también es sospechoso. Ya. See you. Okay. Robert and Tanya want to go to a concert together. ¿Quién es ese? Ah. Aquí se puede ver lo del porcentaje. Y se ve el desplazamiento que es de 1 milímetro, de 1,07, y ahí están los valores de la elevación frontal y posterior en el punto más fino de la córnea que se encuentran de color amarillo. No. Ya, aquí lo vemos. Ahí está el índice de incremento paquimétrico de 0,014. Ya, avancemos. Aquí el del otro ojo. Vamos con Francisco Uribe. Momento de reivindicarse. Ya. Ojo izquierdo, la curvatura sagital frontal nos muestra un patrón en corbatín asimétrico que está más elevado hacia inferior. K1 y K2 se encuentra dentro de los límites normales, pero igual hay una diferencia grande entre ellos, que también explica el astigmatismo alto de ambos ojos. La cara posterior, K1 y K2, menos 6,1 y menos 6,7. Hay una diferencia de 0,6, no recuerdo hasta cuánto podía ser la diferencia de la cara posterior. Las paquimetrías se encuentran dentro de lo normal. Y eso pareciera ser y el astigmatismo de la cara anterior pareciera ser oblicuo. Ya, daría el eje a 75,7, lo que en algunas partes se considera que es a favor de la regla y en algunos también de que podría ser oblicuo. Aquí también destacar que la posición más delgada, si bien está dentro de la paquimetría, dentro de los rangos normales, el desplazamiento se encuentra alterado, ya que es mayor a 1 milímetro. En cuanto a los mapas de elevación, el anterior se condice con el mapa de curvatura frontal y tiene un valor de 13 micras en los 4 milímetros, lo que consideramos sospechoso. Y ya en el de elevación posterior, este es mayor a 20, lo que también es considerado patológico. Oye, una pregunta. ¿Pentagram centra al ápex o centra al Purkinje? ¿Helen Gutiérrez? Porque me queda la duda, porque en el fondo, claro, tenemos un desplazamiento de 1 milímetro, pero ¿respecto a qué? ¿Me entiendes o no? ¿Sabes, Helen? Sí, lo que pasa es que, ¿puedo hablar del tema o dejo que lo sigan desarrollando? No, tú. Ya. Lo que pasa es que si tú te das cuenta, acá tenemos una imagen Pentacam, no tenemos la topografía de la cara posterior, pero sí tenemos el mapa de elevación. Entonces, lo que hay que tener cuidado, el desplazamiento del punto más delgado, en este caso de la paquimetría, es desde el punto central de la córnea. Ya puede ser el ápex, ¿cierto? O puede ser desde el punto central simétrico de la córnea.
¿A eso te referías? Claro, o sea, en el fondo este desplazamiento de 2 milímetros es respecto al ápex corneal. Respecto al ápex en el caso del pentacam, Ok, ¿ya? ya, ok. Ojo Ya, con algunos términos que han usado algunos alumnos de describir elevación en el mapa de topografía. ya, ahí por eso, si que encuentra algo malo, profesora, sería genial que nos pudiese Ay, es que no, retroalimentar. no quería interrumpir en el No, no, momento, pues porque se él es corta, experto pero en topografía, si a lo mejor ahí quedo corto yo, pues así que si algo se equivocan, lo importante es corregirlo sí, rápido. mira, aquí yo quiero preguntar algo. ¿Qué es lo que deberían hacer? Porque las chicas dicen que está todo en el borderline, en el límite, los rangos están en el límite, no tenemos la cara posterior de la córnea. ¿Qué debería hacer el médico con este paciente? ¿Operarlo inmediatamente o qué? Ah, no, el caso va para allá, ¿no? El caso va para allá. Va ¿Pero qué para- deberían hacer? Ah, ya. ¿Qué deberían hacer con esta topo en realidad? Claro. Pero Pero es que la paciente le llevó esta topografía al médico, entonces ahora es la evaluación en esa consulta para ver qué es lo que se va a hacer. Ya, vamos. Y lo otro que me gustaría que revisaran y compararan, que nosotros con Galilei, por ejemplo, que es lo que más revisamos, esa elevación a los chicos yo les enseñaba a analizarla. Entonces ellos ya pueden deducir cómo sería el mapa de topográfico posterior en base a esa elevación. Ya. ¿Y, quieres que se lo pregunte a alguien? ¿Se lo pregunto a alguien que me lo interprete? Sí, 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 el posterior. Ya, listo. Vamos con Francisco Valdivia. Hola, Hola, hola. ¿me puede repetir la pregunta, profe? Que justo estaba mirando los números. ¿Y cómo sería el mapa topográfico, o sea, el de curvatura, perdón, axial de la cara posterior en base a esa elevación que tiene? ¿Cómo sería la descripción? Que estaría quizá más deprimido a superior por los valores negativos que muestra aquí el... Ya, pero ojo, me está describiendo el mapa de curvatura en base al de elevación, por lo tanto no hablamos de deprimido, ni depresión. No sé, profe. ¿Cómo describe un mapa de curvatura usted? ¿Dónde está la curvatura mayor? ¿Cómo están la simetría? Ya, Ver si hay algún astigmatismo, ver si está a favor, en contra. ya, ¿y cómo sería ese mapa posterior? Debería ser similar al anterior. Va a tener como un aspecto similar. ¿Y por qué va a ser similar si tenemos diferencias entre los mapas de elevación anterior y posterior? Fíjese en la mapa de elevación, ¿son iguales? ¿El anterior y el posterior? No. Ya. Por ahí alguien escribió, Claudio. Mayor curvatura es inferior. Pone la Isidora. Ya. El ¿Sería simétrico o asimétrico esa diferencia de curvatura? El Fabián Rojas pone el valor de Q es mayor en córnea posterior, por lo que será más prolata. Ya, sí, puede ser un más prolata. Hay que ver el valor de la curvatura, bueno, están sobre 45, así que sí. Explícalo tú, Pero, o Gelo, sea, porque aparentemente los muchachos están un poco perdidos en esta parte, por favor. ya. Como ustedes pueden observar, la mapa de elevación de la cara anterior es simétrico por lo que veo, a ver, es de 30 y 15, no, es bastante asimétrico, pero el de cara posterior se acentúa más que el de anterior. Y en anterior ya tengo una córnea asimétrica, con una mayor curvatura inferior de 45.95, el punto más curvo, y tiene una extensión de temporal a nasal, ¿ya? Por lo tanto, eso en un paciente, ¿qué es lo que tengo que revisar yo? ¿Cómo es la cara anterior y cómo es la cara posterior? Si las dos caras se condicen, quiere decir que tienen el mismo comportamiento, yo puedo decir, ¿cierto?, que algo está pasando en esa córnea completa. Si yo tengo solo una cara, que por ejemplo es la cara anterior, ¿qué puedo pensar? Algo externo está provocando esos cambios.
Pero cuando tengo la cara anterior y la cara posterior mucho más acentuada, ya la curvatura mucho más marcada, aparte de una córnea delgada, que tiene un desplazamiento de punto más delgado, la progresión paquimétrica está en el límite, puedo sospechar que hay una ectasia o subclínica o un queratocono subclínico y que lo que hay que hacer es evaluarlo. Hasta ahí voy a llegar. Ya, ok. Adelante, Rocío. Bueno, seguimos con el otro mapa. Ya el de Belina Ambrosio. Descríbelo tú, Rocío. Ya, bueno, el mapa de Belina Ambrosio arroja resultados similares a los encontrados en la topografía del ojo derecho, en donde no vemos alteraciones en los mapas inferiores hacia abajo, los últimos que se encuentran, los dos últimos. Con solo una diferencia en los valores de la elevación frontal y posterior en el punto más delgado de la córnea, los cuales se encuentran marcados en rojo. ¿Ya? Que ese es del punto más fino. Y lo que nos indica que es patológico. Y acá, en el análisis de la pentacam arroja un perfil espacial del grosor corneal bastante alterado, en donde los índices IVA o asimetría vertical se encuentra fuera del rango de normalidad, ya que es mayor a 0.28. También arroja como patológico el índice de descentramiento y el índice KI, que es el de queratocono. Y además el TKC nos indica queratocono grado 1. Entonces, ¿esta paciente es candidata a cirugía láser? José Guerrero. No. ¿Por qué? Porque si esta paciente tiene riesgo o sea, esta paciente ya me dice el pentacam que tiene como sospecha de que pueda tener un queratocono subclínico. Si le hago una cirugía láser, podría provocar que este queratocono se descontrole y al final de cuentas se vuelva patológico toda la córnea y avance. Cuidado ahí, usted no hace la cirugía láser. Sí. Bueno, es lo que pensaría y no diría. Bueno, y si no, ¿qué opción elegirían para este paciente y por qué? Lucina. ¿Dónde hay un interno para que deje buscar lo interno? Claudia Pablaza. O Villota, mejor, Villota. Bueno. Hola. A ver, yo pensaría que podría ser un lente de cámara anterior para esta paciente, dado que igual está como en los límites de la topografía y en los índices. Y si se hace la cirugía, post-LASIK podría generar una ectasia post la cirugía y eso. Podría ser un lente de cámara anterior. Eso podría ser su opción, yo pienso. Bueno, veamos ahora la decisión del médico. El médico se decidió por LASIK. ¡Oh! Chan, chan, chan. Oh, no. Entonces, el 18 de marzo, la paciente se operó. Bueno, y este caso es más que nada para contarles un poco de la importancia del tecnólogo. La paciente estaba en pabellón y nuestro trabajo con la tecnóloga es revisar las topografías para poder ingresarlas al equipo. Y le mostramos al médico lo que nos parecía extraño, que él se hubiera decidido por LASIK. La paciente ya estaba en pabellón, estaba lista para la cirugía. Y el médico revisó y llegó a la conclusión de que la paciente podría realizarse un PRK. Y se realizó un PRK ese día. ¿Y por qué el PRK y no el LASIK? Bueno, la diferencia más que nada es como las micras que se intervienen. Aquí en el equipo, el LASIK, el flaps es de 120 micras y el PRK solo remueve el epitelio, que serían 50 micras. Pero ojo ahí, más claro, que nada, y después la ablación. La pregunta bien es, ¿por qué un PRK o un LASIK? Pero más que las micras que se remueven, es otro... Es que interviene para no desestabilizar la córnea y alterar la biomecánica también. Con el LASIK se altera mucho más.
Ya, entonces, ¿cuál es la preocupación del médico? ¿De dejar más lecho estromal o intervenir menos? De intervenir menos, claro, y dejar también más lecho. Más lecho estromal. Mientras Sí. más lecho estromal dejan postquirúrgico, más estable la biomecánica se pierde menos de la Claro. córnea. ¿Ya? Oye, y Sí. ahí el tutor del Francisco Valdivia dice, él, de hecho, él propuso hacerle un estudio con el Corby-ST para estudiar la biomecánica corneal. Hubiera sido ideal. ¿Por qué, qué en el fondo, qué parámetros tenemos que analizar de la biomecánica corneal particularmente para poder tomar una decisión de LASIK? Te analiza qué tan estable es, te da un valor y sobre un rango tú puedes intervenir hasta ciertas micras. Ya. ¿Ya? Porque recuerda que hay pacientes que puede que tengan un subclínico o puede que este subclínico esté estable y no pase nada, nunca va a cambiar. Pero al tocar la cara anterior del estroma, que es la parte donde está la biomecánica más estable de la córnea, puedes cambiar completamente el comportamiento de esa córnea y llevarlo a formar una ectasia postquirúrgica. Pero también puede que no. Hay médicos que comienzan a ver cambios posterior a la cirugía y lo que hacen es un crosslinking. Ay, debería preguntar. Pero es parte de lo que es mantener en evaluación constante a este paciente. Okay. Y siempre va a tener que estar en controles. Avanza el tuyo. Ya, y eso. Bueno, el cambio que hicimos fue el de LASIK a PRK, por sugerencia ahí nuestra de mostrarle al médico más que nada la topografía. Luego la paciente va 7 días después y presentó complicaciones luego de 11 días de postcirugía. Aquí generalmente luego de PRK se les deja con lente de contacto, el cual se remueve a la semana. Pero aquí a la paciente se le dejó por 11 días, porque el médico indicó que el epitelio estaba un poco inestable. Además, la paciente al otro día de la consulta se sacó el lente de contacto el día 29 y el 30 la paciente acusa dolor en el ojo izquierdo. Se realizó tonometría de aire ese día. Ojo derecho presentó 24 y el ojo izquierdo 22. En el fondo de ojo, una excavación de 0,4 y en el ojo izquierdo 0,5. Y en la biomicroscopía el médico pudo confirmar que en el ojo izquierdo presentaba queratitis punctata leve. ¿Esos valores de tonometría de aire dijiste? Sí. ¿Será porque los pacientes están sumamente sensibles y aprietan mucho el ojo cuando viene el aire? ¿O será que en el fondo tienen esos valores de presión? Nosotros hemos comprobado ahí en la práctica con la ATM de que este tonómetro se parece bastante a la planática. A lo más presenta diferencias como de 1, más o menos 1. Pero sí podría ser que la paciente haya estado con dolor, o como tenía dolor, haya cerrado más los ojos y se le haya subido la presión. Ya. Bien avanzado. Entonces, el diagnóstico, queratitis punctata leve, o sea, sí, queratitis punctata superficial sin conjuntivitis. Y el tratamiento, el médico indicó sello de 24 horas, más Cipre, que es un antibiótico, cada 4 horas, más Talos S, que son lágrimas. ¿Y les llama algo de la consulta anterior? A Paula, ¿Les llama algo la atención? Que, o sea, que la paciente se haya sacado el lente de contacto. No, o sea, no fue la paciente, la sacaron las TENS en refracción. Ah. Y no sé si puede volver un poquito, por favor. Y la excavación, que también me llamó la atención, sobre todo en el ojo izquierdo. ¿Rocío? ¿Y las presiones no le llaman la atención a nadie? ¿La qué? Sí, o sea, la presión intraocular también. Estábamos hablando de eso, Helen. Perdón. Las presiones, una de lo que puede pasar es que se ocupa Predforte en cirugía, lo que podría a veces elevar la presión intraocular,
Lo otro es que la paciente haya apretado sus ojos durante la toma de la presión ocular por la molestia que sentía en el ojo izquierdo, o que esas son sus presiones y no se consideró antes. Y la excavación, que también, claro, es sospechosa porque es mayor a lo normal. Y no tiene Rocío. presiones anteriores a la... Ah, perdón. No, el médico no las anotó. A todos los pacientes se les toma la presión antes de entrar a la consulta con el médico, pero ahí él no la anotó en la ficha. Entonces no sabemos cuáles eran sus presiones. Y tiene 28 años. ¿Puedo hacer tengo algunas observaciones, algunas preguntas y otras son observaciones? Lo primero, pregunta, ¿cuántos días estaba con corticoide el paciente? No, solo se ocupó en cirugía. No se le deja a ellos corticoides. Por lo tanto, no explicaría el alza de presión. No. Podría ser Solamente a la corticoides semana, claro. pero en el fondo, para hacer una respuesta a un corticoide, a menos de que sea inmediata, ¿cierto? Como es lo que ocurre en las mañanas, ¿cierto? Tendría que ser por lo menos 10 días de uso de corticoides, ya permanente. Por lo tanto, yo descartaría por ahí la presión asociada al uso de los corticoides. Después tengo otra pregunta y ahí no lo sé. ¿Es posible que esa córnea esté edematosa? No lo sé. Como el médico la biomicroscopía no puso nada, más que nada solo lo del ojo izquierdo. Ya, pensando en que sea respuesta a la cirugía, y por eso digo lo desconozco, no sé si hay algún tipo de edema post una cirugía como PRK. Claro, ¿cómo afecta la PRK a la toma de la presión intraocular, verdad? Es que hemos visto los controles de los otros pacientes que se han hecho PRK y no se ha presentado mayor variación de la presión intraocular. Bueno, de Pero todas maneras, tenemos un este dato. paciente presenta una inflamación, tiene una queratitis Claro, ya por eso. postquirúrgica, tiene una condición distinta, puede tener un Y edema. podría alterar la presión en ese caso por la queratitis. Porque la presión por un fármaco en un día es raro. Por eso, acuérdense que los neumotonómetros tienden a dispararse en presiones sobre 20, ¿ya? Sí. En el fondo, hay presiones sobre 20, el neumotonómetro no sabemos bien qué respuesta va a dar, ¿ya? Y por otra parte, yo he tenido la experiencia al usar neumotonómetros que el paciente tiende a apretar mucho el ojo cuando está esperando el chorro de aire. Cuando el paciente ya sabe de lo que se trata, es más difícil. Entonces, incluso a veces es más difícil tomar la presión del ojo izquierdo que la del derecho. Porque en el derecho el paciente no sabe qué es lo que viene, y en el izquierdo sí sabe, por lo tanto cuesta mucho más hacer una buena toma de presión. Y este paciente, Ariane, si estaba con queratitis, debe haber estado con molestia y dolor. Por lo tanto, el ojo no creo que haya abierto mucho. Exactamente, y habría que ver en qué condición está la lágrima, porque en el fondo, además que un paciente con molestia y dolor puede tener un poco más de epífora, ¿ya? Entonces todo eso podría distorsionar un poco. Ahora, entiendo, y en un paciente post-PRK, yo la pensaría antes de hacerle una tonometría planática. La verdad es que yo no me atrevería mucho a hacer tonometría en un paciente así, no sé si en realidad se considera, es paciente de 28 años, esa tonometría a mí no me da mucha confianza. Pero, a ver, pero tenemos algo que es fáctico, que en el fondo está con excavación aumentada, 0,405. Pueden ser fisiológicas, ¿verdad? Pero es otro factor que suma también, ¿verdad? Normalmente eso lo ven antes de su consulta para después compararlo, no después de la consulta, ni después de la cirugía inmediatamente. Porque la presión normalmente no se toma, o sea, después de cirugía, a menos que tú tuviste sospecha de algo con el microquerátomo, pero acá se hizo PCR, se toma la presión. Pero cuando, o sea, PCR, PRK, pero cuando estás así, en esas condiciones, es muy raro tomar la presión dentro de los mismos días, se espera una semana, mínimo. Así. Y ya habían pasado 11 días desde la cirugía. Entonces, claro. Sí. Estamos en un caso frente a que los tecnólogos salvaron al paciente aquí, pues, así que podemos esperarnos cualquier Sí, cosa. así que felicitaciones a los colegas, a todos Sí, ahí. fuiste tú, dinos que fuiste tú. No fui yo. No, ¿fue la colega? ¿Fue la colega que trabaja ahí? Ah, la alumna, que nos diga que fue la alumna. Sí, pues. ¿Qué se dio cuenta del tema del ectasia del paciente? Bueno, hay una sola tecnóloga, así que entre las dos ahí revisamos la topografía. Pero usted la alertó, ¿cierto? Usted le dijo, mire, cuidado aquí con esto.
No, la revisamos juntas. Al ingresar al equipo nos dimos cuenta. ¿Está conectada? ¿Está conectada? Ahora. No, No fuiste tú entonces, ya, fue la Rocío, solita. La La Rocío, termina. Ya, entonces, ¿qué exámenes podrían solicitar con los antecedentes de la diapo anterior? Javier Alillo. Se fue a tomar 11. Felipe Igor. ¿Aló? Sí. Pensaría principalmente en una curva de tensión ambulatoria para la paciente. Ya. Rocío. Ya, entonces, exactamente, una curva y el OCT de glaucoma, para descartar más que nada. Seguimos. Y en el tiempo en que la paciente estaba en este proceso, al equipo, se agregó un equipo del Daytona allá al centro como examen preconsulta. Y justo antes de una consulta, a la paciente le tocó sacarse una foto con este equipo. Aquí no presenta ninguna alteración, así que pasamos las imágenes igual. Más que nada se ve la excavación que era la misma que indicó el médico. Y aquí la sexta consulta, el 5 de abril, 6 días después, llega un control de PRK, el médico puso que estaba evolucionando bien y en la biomicroscopía no observa nada importante. Las indicaciones, lubricantes oculares. Entonces, Tengo una consulta, espérame, tengo una consulta rápida y cortita. Entonces, el lente de contacto terapéutico se lo quitaron, volvió 6 días después y ya no presentaba ni la queratitis y estaba bien. ¿O le mantuvieron de todas maneras un lente de contacto terapéutico? No. El lente de contacto se sacó a los 10 días más o menos luego de la cirugía. Ahí el médico se dio cuenta de la queratitis y le indicó sello ocular de 24 horas más antibióticos y lágrimas. Ya, perfecto. Bueno, buenardo. Sí, aquí lo podemos ver que en la quinta consulta el tratamiento que se le dio. Y eso, más que nada era un debate para que viera la importancia del tecnólogo médico en cirugía y en los exámenes. Sí, y todo esto ocurre en un lapso de 2 meses. Ok. Me gustaría hacer una observación, que en el fondo, dentro de lo que ustedes indican como exámenes a solicitar después de con esta sospecha, qué sé yo, más que el examen que se está solicitando, que es la curva de tensión, el OCT, campo visual que le puedan solicitar, lo importante es el seguimiento. Claro, que eso lo vamos a explicar igual ahora a la paciente con las topografías que debe hacer por lo menos una vez al año con ella. Sí, pero estoy hablando de la presión intraocular y la papila. Ya. Claro. La presión, o sea, independiente que pueda tener sus controles post cirugía refractiva, aquí se hizo un segundo hallazgo, que es en el fondo una presión intraocular elevada que no sabemos si es real o no, y tenemos una excavación aumentada que tampoco sabemos si es fisiológica o no. Por lo tanto, no basta con hacerle exámenes una vez al paciente y quedarse tranquilo con eso, sino que en el fondo el próximo control que venga post cirugía refractiva, hacerle también control de cómo se está comportando la papila y la presión. Claro. Sí, es que todo ese examen igual por ejemplo, el Daytona, que nos sirve también para ver como el fondo de ojo de la excavación, se hacen todas las preconsultas y la toma de presión también. Entonces ella en su próximo control sí o sí va a tener un control de eso por lo menos. Igual yo lo dejaría con un OPSI y un asterisco, porque un paciente de 28 años nosotros no sospechamos que puede estar desarrollando un glaucoma y no necesariamente todos los médicos y todos los tecnólogos se van a fijar en ese detalle. Claro, es verdad. Ya, bueno, yo voy a explicar un poco los papers que elegimos. Primero, acá a la izquierda tenemos un paper del 2015 de PRK en queratocono, donde hace un estudio que estudia a los pacientes durante, valga la redundancia, durante un tiempo. Le hace una consulta, la prequirúrgica, 3 meses luego de la cirugía y 7 años luego de la cirugía, donde se encuentra que los pacientes tienen una mejoría visual significativa en el 84% de los pacientes y una estabilidad corneal en el 79% de los pacientes. Y esto nos va a indicar, y nos indica que yo creo que como todos ya hemos tenido la conversación,
nosotros como que pensamos directamente, tiene una ectasia o puede tener una ectasia ya, no hay cirugía láser, tiene que usar lente de contacto, tiene que usar lente de gafas al aire. Y este estudio nos indica que no, que hay una posibilidad que sería hacerle PRK, que tiene mucho más probabilidad de que no genere ectasia que el LASIK. En realidad el LASIK está como totalmente contraindicado a alguien que tenga un principio de ectasia. También aquí abajo podemos, abajo, a la derecha, a la izquierda, perdón, tenemos un paper donde son las principales complicaciones de la PRK a modo general, no en pacientes con queratocono, donde el primero sería un haz corneal que puede ser tanto temprano como tardío, y también podría ser ojo seco. Y esto nos llamó la atención ya que la paciente presentaba ojo seco previo a la cirugía, y el médico ya de por sí, con un paciente normal sin ojo seco, debe tener cierto cuidado con el prevenir que le dé ojo seco, perdón, y aquí tenemos que tener en cuenta que es aún mayor el cuidado que debe tener el paciente. Y por último, acá arriba es un tratamiento que encontramos, paper del 2019, donde combinan el crosslinking que nombraba la profe Helen con la PRK. Este es un review de muchos estudios y básicamente nos explica desde los inicios del crosslinking que querían detener la progresión. Sabemos que el queratocono necesitamos detener que deje de avanzar, y aún así los investigadores se dieron cuenta que con el crosslinking solo nos fijábamos en el punto de que la progresión dejara de avanzar, pero dejamos de lado un punto muy importante que es la mejoría visual del paciente. O sea, el paciente iba a seguir, aún con el crosslinking y aún cuando funcionara, iba a seguir viendo mal. ¿Qué pasa con los pacientes que no usan lente de contacto, no se adecúan, o con los pacientes que usan gafas al aire? Entonces, y por ejemplo, necesitan su visión bien, por ejemplo, un piloto de avión, etcétera, necesitan tener una mejoría visual que se mantenga por lo menos. Entonces, este estudio recopila la información y se da que se empezó con un crosslinking llamado crosslinking plus. Y el crosslinking plus se trata de usar el crosslinking sumado a otra cirugía reactiva que podría ser lente de campo exterior, en fin, y termina con el crosslinking plus más el PRK. Y aquí se indica en un estudio que es mucho mejor para el paciente realizar ambas cirugías el mismo día en vez de hacerla con un periodo de espera. Por ejemplo, había un estudio que ellos citaron donde se decía que el paciente, habían pacientes que se habían operado, o sea, habían tenido ambos procedimientos el mismo día, y pacientes que habían esperado 6 meses o un año para la cirugía en PRK, y los pacientes que se operaban el mismo día para ambas cosas tenían mucho mejor evolución, porque también sabemos que el PRK también tiene un post-quirúrgico súper complicado. Y más que nada redundar a que si bien siempre tenemos que estar pendientes de que tenemos que detectar la patología, siempre no dejar de lado que parte de nuestro trabajo como tecnólogo médico es ver que el paciente termine viendo bien, porque al final ese es como nuestro lado del ser humano que tenemos que controlar. Y esas son las referencias de los mismos. Bien. Gracias. Ahí están las referencias. Sí. Muchachos, muchísimas gracias. Felicitaciones, Rocío, y a la colega por haber hecho el análisis de esta topografía, ¿verdad? Y no quedarse solamente con la indicación de examen que les manda el médico, hacer el procedimiento, ¿verdad? Y mandar el examen de vuelta, sino que participar del proceso, que les llame la atención algo, y tener la personalidad y la seguridad de poder informarlo al médico en beneficio del paciente. Eso es súper, súper importante, y es muy bueno que usted lo haya aprendido en esta instancia haciéndose internado, y que tenga la posibilidad de transmitirlo a sus compañeros también es sumamente relevante para que en el fondo se atrevan, porque algunas veces por un tema de vergüenza o de inseguridad, eventualmente uno no confía mucho en sus conocimientos y finalmente deja de hacer algo que eventualmente les puede estar salvando la visión a una persona, ¿verdad? Por eso algunas veces nosotros lo increpamos algunas veces con la típica pregunta, ¿me está preguntando o me está diciendo? ¿Verdad? Vamos, sea seguro, porque en el fondo ustedes saben, llevan mucho tiempo estudiando esto, que van a estudiar 5 años esto, entonces tienen que confiar en lo que ustedes están estudiando, lo que están aprendiendo, en cuánto tiempo, y valorizar todo lo que ustedes le dedican de estudio a su carrera, ¿verdad? Porque eso eventualmente puede salvar visiones de personas, ¿ya? Y la vida en muchos casos, ¿ya? Eso, no sé, ¿algún comentario de alguien más?
quizás yo, Claudio, de seguir con lo que tú dijiste, en realidad ver la forma como trabaja el tecnólogo, cómo alerta. Igual a los chicos, igual yo siempre les digo, en refractiva hay que ser súper minucioso, alertar cualquier cosa distinta que a lo mejor al médico se le pasó por alto. Nosotros tenemos que ser un poco exagerados para que siempre estar de buena forma indicando que hay algo distinto, hay algo diferente, hay algo que no nos coincide o que nos llama la atención. Entonces, eso siempre a los chicos se les está tratando de enseñar, que es parte de nuestra profesión también, el estar ahí 100% en eso. Y probablemente uno de los roles más importantes que tenemos, ¿verdad? Así que, ¿Pero? bien, ¿Aló? bien, Rocío, muchísimas gracias, muy buen caso, ¿ya? El primer caso también estuvo muy bien. Muchas gracias a todos los alumnos que participaron, muchas gracias a todos los profesores, a los tutores, a los alumnos que están haciendo ya sus prácticas, que ya pasaron por esta instancia. Muchísimas gracias también por participar. Alonso, muchas gracias siempre por su retroalimentación constante, independiente, que ya pasó por Grand Round, siempre está ahí aportando. Muchas gracias, muchachos, que estén muy bien. Chao, chao. Chao. Buenas noches. Chao, profe.